La importancia de las pilas en cámaras fotográficas. Un claro ejemplo vamos a poner para empezar este video con este cuerpo de cámara Nikon modelo N65. Tenemos unas pilas instaladas y vaya que el cuerpo está bastante bien, está perfecto. Créanme que en mano se siente excelente. Como por tradición todos los productos de Nikon siempre lo son, pura calidad, excelencia en sus cámaras. Mira, está fabuloso este cuerpo de cámara. Vamos a encender la cámara y no vemos absolutamente nada que se pinte aquí. Ya estamos en modo manual. Ok, entonces no sucede absolutamente nada. Nada. Presionamos aquí el botoncito de flash, tampoco. Ok, la vamos a apagar. Y en la parte de la base, donde va el compartimento de pilas, vemos CR2x2. Se refiere a el modelo de las pilas, es el tipo de pila que utiliza. CR2 por 2 unidades. Nikon Corp, Japón, número de serie terminación 826, fabricada en Tailandia. Vamos a abrir la compuerta de las pilas, porque de pronto mucha gente dice, no, es que mis pilas están buenas y quién sabe qué, pero no es verdad. Tenemos un par de pilas de la marca Steren. Ok, lo siento, Steren, no se me vayan a enojar, pero sus pilas son como para un corto tiempo, no es así como que la gran cosa. Te ayuda por un tiempo, más o menos un mes, pero después del mes pues vas a tener que comprar otras pilas. Ok, vamos a cambiar esas pilas ahora por un par de pilas de la marca Panasonic. Vamos a hacer un poquito de enfoque aquí. Marca Panasonic, calidad industrial, modelo CR2, las cuales tienen como vigencia junio del año 2033. Estoy grabando en el año 2024. Ok, y estas son las pilas que justamente me acaban de llegar pues el día de hoy. Ok, bueno, el día de ayer. Vamos a cerrar aquí la compuerta. De hecho está muy bien aquí la tapita de las pilas. Tiene un poquito de manchado aquí, pero es manchado normal, ok, no es óxido, nada, ya está todo bien. Entonces la orientación de las pilas van hacia arriba al lado positivo. 1, 2, cerramos herméticamente, cierra perfecto. Y como les digo, la verdad, este cuerpo físicamente, estéticamente se siente bien, pero bien profesional, la verdad. Ahora sí, sin encender la cámara ya tenemos que un dato, una letra E que significa empty, se refiere a que no hay un rollo instalado al interior de la cámara. Siempre que quieras saber si una cámara tiene o no instalado rollo, verifica esta ventanita. Puede estar de este lado o lado derecho. Ok, ok, entonces dice que no tiene rollo. Vamos a abrir la compuerta del rollo, deslizamos hacia donde indica la flecha, que es hacia abajo. Ya la hemos abierto y vamos a ver que está en óptimas condiciones todo. Ahí pueden ver la calidad de la esponjita, todo está perfecto. Es una hermosura cómo está este cuerpo al interior. Ok, está perfecto, sin problema. Ok, vamos a cerrarlo. Ahí está. Y ok, vamos ahora a encender el equipo. Ya ven la diferencia en el puro zumbido, en la pura el sonido que emite el motor una vez que se ha encendido. Te das cuenta de inmediato la gran diferencia entre usar pilas de una marca a utilizar pilas de marca reconocida, de marca de prestigio como lo es Panasonic. Este modelo de pilas o este tipo de pilas lo pueden encontrar en las principales plataformas de comercio electrónico como lo es Amazon o eBay, ¿ok? Entre otras. ¿Ok? Bueno, entonces
vamos a jugar un poquito aquí con la cámara, bueno, con el cuerpo de cámara, porque no tengo lente, lamentablemente no tengo el objetivo correcto, entonces lo voy a ofrecer perdón, lo voy a ofrecer tal cual como lo están observando, el puro cuerpo de cámara, que como ya dije está perfecto y se desempeña de igual forma. ¿Ok? Ahí al interior, ahí están viendo que bien está, todo excelente, la montura está fabulosa, todo está muy bien. Ok, entonces vamos a mostrar un poquito aquí qué onda. Ahora ya aparece el icono de la pila que está a su máximo nivel, ok, completamente a full. Y bueno, vamos, ¿por dónde empezamos? Ok, vamos a empezar por esta parte que es el selector de modos de escena. Ok, entonces el principal, que sería el automático. Si tuviéramos el lente colocado, entonces la cámara haría lo siguiente. Ok, por ejemplo, modo de captura de escena automático, quiere decir que la cámara va a detectar que si es de noche, si es un día muy iluminado, si la persona, bueno, si vas a capturar la foto de una persona visto de frente, entre otros. Ok, entonces aquí esta palanquita va a ser para seleccionar el tipo de enfoque que tú quieres, ya sea enfoque automático o enfoque manual. Ok, este botón que está acá arriba va a servir para desacoplar la lente, para liberar la lente. Ok, entonces vamos a ver que cuando tú escoges enfoque manual, visto desde esta parte al ras, en enfoque manual está todo liso, bueno, excepto este que es un postecito con el cual se va a acoplar. Cada vez que tú empujas este botón, ya se baja ese pivote, lo bajas y puedes girar la lente para liberarlo, extraerlo. Ok, pero el enfoque manual, vamos a ver que está todo plano, todo liso, excepto esta parte que ya con la lente ya puesto, mira, se baja. Ok, enfoque automático, ahí sale otro pivote que es este. Ok, que en realidad no es un pivote, es una especie como de un cople, el cual va a encajar en la lente, y al tener enfoque automático lo que va a hacer es que la propia cámara, mediante este cople, va a hacer sus propios ajustes dependiendo hacia dónde la estés dirigiendo, dependiendo, por ejemplo, si quieres capturar un sujeto, objeto, paisaje, etcétera. Entonces la cámara va a hacer sus propios ajustes cuando esté en enfoque automático. Cuando esté en enfoque manual, te va a permitir que tú mismo le des el enfoque que tú quieras. Ok, entonces ahí, por eso este cople se, se queda sin efecto, o se baja, se oculta, porque ya con el cople abajo te permite que tú controles el enfoque de forma manual, ok, al gusto. Ok, entonces en este caso, si tuviéramos esta configuración, enfoque automático, y acá arriba tienes modo de escena automático, entonces lo que va a hacer la cámara, va a medir los parámetros, va a hacer sus cálculos, va a hacer un ajuste de autoenfoque, y también va a determinar si va a hacer falta activar o no el flash. Ok, si es un ambiente con poca luz, lo va a botar, o en algunos modelos te va a pedir que tú lo actives. Modelos anteriores tenías que alzarlo. Ok, la mayoría de modelos como este lo va a botar por sí solo. Entonces, pero para eso hace falta la lente adecuada. Ok, entonces, por ejemplo, si en lugar de tener modo de captura, modo de escena automático, lo ponemos aquí en la M, o puede ser acá en programado, etcétera, cualquiera de ellos, ya por ejemplo en esos modos ya te permite que tú hagas tus propios ajustes
Por ejemplo, el de la velocidad de obturación lo podemos girar. Bueno, tenemos que cambiar esto acá también, manual. Ok, déjame ver. Ok, déjame ver si estamos bien. Ok, ahí está. Entonces podemos cambiar este valor. Mira, aquí en la M manual, su máxima velocidad es 2000 y la puedes ir bajando dependiendo. Ok, aquí por ejemplo letra F y aparecen unas rayas, significa que no tiene ahorita forma como detectar a qué distancia focal está utilizando por la falta de la lente. Ok, pero podemos hacer una captura, en este caso a 125. Ahí está. Lo podemos hacer más rápido. Ok, y lo podemos hacer mucho más lento. Ok, un segundo, 1. Ahí está. Ahorita lo vamos a hacer de frente. Mira, 3 segundos, 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Ok, eso es un ejemplo. Y vamos a subir otra vez, 1500. Ahí está, visto de frente. Ok, y lo subimos al máximo, que es 2000. Ok, ahí está. Entonces aquí podemos cambiar la velocidad con la cual abre y cierra. Ok, y a ver, porque me estaba faltando esto. Ok, aquí en enfoque automático también se puede. La única diferencia, por ejemplo aquí en enfoque automático, si tuviéramos el lente colocado, es modo de captura manual, pero con el enfoque automático. Entonces lo que va a pasar, que cuando uno le dé un ligero apretón, va a comenzar el lente a ajustarse. Bueno, no ajustarse por sí solo, sino va a hacer los ajustes necesarios para lograr la mejor claridad, y después ya viene la captura. Si no está bien enfocado, no te va a dejar tomar la foto. Ok, pero en cambio si tú le pones enfoque manual, no importa si esté bien enfocado, si se va borroso, poco claro, lo que sea, la condición que sea, siempre va a permitir tomar la foto. Ok, etcétera. Ok, entonces esas son las principales diferencias. Enfoque automático va a buscar el mejor ajuste, enfoque manual siempre va a tomar la foto. Entonces ¿qué más nos falta por acá? Tenemos este botón como un reloj, el cual nos va a permitir una captura, pero con cuenta regresiva. Ok, en unos momentos más lo vamos a ver. Y por ejemplo, algo muy importante, que es el rebobinado. Cuando la cámara se termina el rollo, automáticamente va a regresar el filme. Ok, en este modelo de cámaras, por lo visto trabajan de una forma muy similar a lo que es Fujifilm. Fujifilm, por ejemplo, va a ser lo siguiente. Por ejemplo, Fujifilm, tienes el rollo nuevo aquí y lo va a desplazar por acá, es decir, va a avanzar de la siguiente manera, así, de aquí hacia acá. Aunque en unos modelos de cámaras, como por ejemplo Canon, lo que hacen es extraer todo el rollo, enrollarlo todo aquí, y cada vez que vas tomando foto lo va regresando un espacio hasta que ya se termina todo, y te ahorras tiempo tener que estar esperando a que lo regrese. Ok, aunque en este modelo puedes forzar un rebobinado presionando
estos botones, aquí hay un símbolo que significa rebobinar, y acá también. Entonces los vamos a apretar los dos. Ok, apretar los dos bien. Ahí está. Y eso es, ahí estaría regresando el rollo. Ahorita se detuvo porque está vacío el compartimento, pero en unos instantes vamos a hacer prueba con rollo instalado. Ok, entonces vamos a instalar el rollo. Vamos a apagar mientras la cámara. Ahí está apagada, y recuerden que aparece la E de empty, vacío. Entonces vamos a abrir la compuerta. Ok, vamos a utilizar este rollo a manera de simulación. Es de Kodak. Puede ser, por ejemplo, este es de cuántas, 36 exposiciones. Ok, pueden ser de 24, de 12, pueden ser de otra marca también, como lo es Fujicolor, Fujifilm. Ok, e incluso hay otras marcas. Siempre y cuando sean rollos de 35 milímetros serán bienvenidos. Ok, entonces vamos a instalar este filme, y va de la siguiente forma. Va a ir así, con este pivote hacia abajo, y estiramos esta parte. Va a caer ahí, cae en este punto, más o menos ahí, más o menos ahí. Vamos a cerrar. Cuando cierren la compuerta, háganlo con mucho cuidado, que no muerdan nada, porque si forzan pueden dañar la cámara. Cerramos. Ok, déjame ver a ver si está bien. Error. Ok, vamos a cerrar, vamos a apagarla, perdón, y vamos a avanzarlo un poquito más. No lo puedo enredar porque le hace falta avanzar más. Lo dejé muy apenas. Ok, vamos a abrirlo ahora sí. Ahí está, ahora sí quedó bien. Entonces aparece el número 1. Ok, la mayoría de las cámaras siempre va a aparecer en este caso el número 1, o aparece la letra S en las que son un poquito más viejitas. Puede aparecer también el número 1, pero es Start y luego el 1, y ya está en posición para poder comenzar a tomar fotos. Ok, entonces en este momento ya está encendida. Estamos en modo manual, y acá abajo tenemos modo enfoque manual también. Vamos a simular unas capturas. Está a 125, lo vamos a poner a la más alta, que es 2000, la velocidad más rápida, y vamos a tomar unas fotos. Ok, y por ejemplo ya tomamos 10 fotos. Ok, 10 de 36. En este caso, este modelo de cámara, me quedé con la idea de que estaba con una Canon, pero no, este es el Nikon. Y la forma como trabaja Nikon es como la mayoría de cámaras, que el rollo lo va extrayendo, ok, de izquierda a derecha. En cambio hay cámaras Fujifilm y Canon que lo que hacen, como les había comentado, es extraer el rollo, enredarlo todo aquí, y cada vez que vas tomando foto lo va regresando un espacio hasta que ya se acaba todo. Y no tienes que esperar a que lo regrese todo, sino que durante la sesión de fotos ya lo está regresando, lo cual me parece bastante genial. Ok, y bueno, ahí está, mira. Ok, ahí va avanzando perfecto. La distancia focal no nos dice nada porque no tenemos la lente instalada. Ok, y vamos a bajar la velocidad. Vamos a poner que sea
4 segundos. 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Ok, va otra vez. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ok, vamos a subir la velocidad otra vez. Ligera presión aquí en el botón de disparo. Movemos la perilla. Y lo voy a dejar, en este caso lo voy a dejar en 125. Ok, pero ahora le voy a indicar que vamos a activar el flash. Ahí está. Ok, y aquí aparece el modo de flash. A ver, 125. Déjame ver si lo puedo. Ahí está. Dejando presionado el botón de flash, desaparecen todos los demás números, y con la perilla vamos a cambiar los modos de flash. Por ejemplo, aquí está flash, me parece que es el forzado. Luego sigue el flash con reducción de brillo en los ojos, flash rear, que es parte posterior, y el flash automático. En este caso sería, bueno, ok, flash de relleno con reducción de brillo en los ojos, posterior. Ok, vamos a hacer una toma con reducción de brillo en los ojos. Ok, vamos a tomar una foto, que por cierto está bien fuerte, el flash está bien suave. Ok, aquí vimos que se iluminó este pequeño, es como una especie, bueno, no es LED, pero es una lucecita que ayuda a evitar el brillo en los ojos de las personas. Vamos a dejarlo en modo flash normal, que no aparezca el ojito, sino que sea un flash de relleno normal. Ya vamos a tomar la foto. Ahí está, otra vez y otra vez. Ahí está. Ok, ahí se dan cuenta que está muy bien. El tiempo de recuperación entre foto y foto está buenísimo. Y a ver, ¿qué más nos falta? La captura que sea con cuenta regresiva, que es este. Ahí está. Vamos a pulsarlo otra vez. En algunos modelos tiene 2 velocidades o hasta 3, pero en este caso me parece que va a ser una sola velocidad. Ok, vamos a poner la cámara aquí y vamos a imaginar que estamos en un grupo de personas que nos vamos a tomar una foto grupal. Entonces lo único que vamos a hacer es presionar el botón de disparo, y esta luz que vieron hace unos momentos va a comenzar a hacer un patrón de secuencias. Tanto puede comenzar a destellar o se puede quedar fija, y va a ser un patrón de destellos. Ok, vamos a hacerle un disparo y ahí va. Ahí comienza a parpadear, y cuando ya se quede fija quiere decir que ya viene la foto. Ahí está. Ok, vamos a hacerlo otra vez, pero ahora con el flash. Igual, a ver, déjame ver si se quedó. No, lo tengo que activar otra vez el modo cuenta regresiva, porque en este caso ya desapareció el reloj que estaba hace unos momentos. Hay que presionar aquí el botón de reloj. Ahí está. Ok, si no tiene si no aparece el reloj, quiere decir que no está activo el cuenta regresiva. Ok, entonces vamos a hacer otra vez foto grupal, pero con flash. Listo. Ok, correcto. Y efectivamente, cada vez que uno hace una foto con cuenta regresiva, tienes que activarlo otra vez, porque se borra por sí solo. Ok, entonces hay que activarlo cada vez que queramos hacer ese tipo de captura. Bueno, entonces esto es aquí. El modo automático en este caso no me va a permitir hacer
Creo que no me va a hacer, no me va a permitir hacer fotos. A ver, vamos a ver. No, precisamente porque hace falta el lente. Tiene que tener el lente instalado para medir, hacer sus propios cálculos. Y como no lo tenemos instalado, a pesar de que estamos en enfoque manual, no nos permite. Okay. Enfoque automático tampoco. Okay. Entonces, forzosamente sí necesitamos el lente. Okay. Vamos a seguir otra vez aquí en modo manual con enfoque automático. Okay. Serán 36. Vamos a imaginar que usamos 30 capturas, el rollo es de 36, pero si la persona no quiere gastarse exactamente las 36 fotos, lo que puedes hacer es forzar un rebobinado, y para eso, como mencioné, hay que presionar este botón y este otro que tiene la misma figura, un rollito aquí rojo. Ok, entonces hay que presionar los dos al mismo tiempo y va a comenzar a rebobinar. Esto va a ir bajando 30, 29, 28 hasta llegar a 0. Cuando llegue a 0 va a ser seguro poder abrir la compuerta y extraer el rollo. Ok, entonces bueno, antes de seguir hay que echar un vistazo aquí para que vean. Mira, es algo que se me pasó a mencionar, y aquí va a haber unos indicadores. Ahí está, mira. Ok, así se ve el interior. Y ahí está. Ahorita, como no tenemos el lente, la F aparece con rayas, no nos indica a qué distancia focal. Ok, pero bueno, vamos a imaginar que ya no queremos tomar más fotos, pero queremos sacar este rollo. Entonces, para no tener que gastar 6 fotos más, vamos a presionar estos dos al mismo tiempo. Y ahí está rebobinando. Listo. Ok, en este momento, es que se enredó bien feo esto. En este momento ya está listo, ya lo podemos abrir con toda seguridad. Y puedes ver que efectivamente el rollo se resguardó, logró enroscarlo, rebobinarlo de manera correcta. Todo bien, todo perfecto. Okay. Ahí lo podemos remover. Bueno, desde acá arriba. Así como lo instalamos, así va para afuera también. Primero habíamos introducido esta parte, luego así. Igual para sacarlo lo mismo. Ahí está. Ok. Ahí está. Cerramos. La cámara sigue estando encendida. Podemos seguir así como que tomando fotos. Vamos a abrir aquí la compuerta solamente para que vean lado a lado cómo se ve todo. Ok, vamos a hacer captura. Ok, bueno, aunque en este caso me parece que no me va a permitir. No me lo va a permitir. Algunos modelos sí lo permite, pero en este caso no. Ok, entonces no se puede. Solamente que esté cerrado. Ahí está. Ok, sigue estando abierta la compuerta, no te permite hacer capturas, pero ya si está cerrada sí te permite. Ok, ahí está. Ok, bien, vamos a apagar la cámara. Listo, otra vez aparece la E de empty, lo cual es correcto. Y aquí lo vamos a poner en automático, que es el modo de escena por default. Tiene otros tipos de escena, por ejemplo, para captura de objetos así muy cercanos, captura de imágenes rápidas, o capturas así, secuencias de ráfaga de capturas, ambiente nocturno, ok, paisaje para personas, entre otros. Ok, bueno, como pueden ver, esta cámara está funcionando de manera excelente. Lo único que le hace falta precisamente es
encontrar el lente adecuado, correcto, el cual lamentablemente no tengo en este momento, pero la verdad este cuerpo de cámara se siente bastante bien, funciona de maravilla y pues ya lo vieron, está desempeñándose de gran forma. ¿Ok? Este es el rollo que utilizamos hace unos momentos, así te lo deja ya rebobinado, listo. Por ejemplo, si te gastas todo el rollo sin hacer el rebobinado manual que acabamos de hacer, por sí sola detecta que ya el rollo ya se acabó y comienza a hacer el rebobinado para dejarlo de esta manera. ¿Ok? Entonces el tema de las pilas, como ya dije, es muy importante. Si no tienen las pilas correctas, simplemente el equipo no va a funcionar bien. ¿Ok? Entonces es muy importante tener pilas de muy buena marca, que sean de rendimiento, para que tu cámara le pueda sacar el máximo provecho. ¿Ok? Mientras tanto, pues este producto estará disponible para todo aquel que esté interesado o interesada en adquirirlo. En la descripción está el enlace directo a nuestra tienda en línea. Ahí pueden encontrar este y muchos otros productos que tal vez les pueda interesar. De igual forma se les invita a que se suscriban, ya que cada video nuevo es un producto que hemos agregado a la tienda. Entonces puede ser que más de alguno te pueda interesar o lo has estado buscando por tiempo antes, y pues es una buena forma de avisarte que se ha agregado productos a la tienda. ¿Ok? Entonces, pues bueno, llegamos al final de este video, no sin antes agradecerles su atención y pedirles que, pues bueno, nos apoyen con un like, compartan el video si les gustó, si les fue de utilidad. Estamos leyéndolos también ahí en los comentarios. Muchas gracias a las personas que se suscriben, a la gente que comenta. Muchísimas gracias, porque de esa forma nos ayudan bastante la promoción, la difusión de este canal. ¿Ok? Yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto haber presentado este video y les deseo que tengan un excelente día. Saludos a todos, nos vemos, bye bye.